El poder verdadero no se grita, se susurra, no se mendiga, se conquista, y hoy vas a aprender los secretos que Nicolás Maquiavelo descubrió hace más de 500 años, secretos tan peligrosos que cambiaron el curso de la historia, derrocaron reinos y forjaron imperios. ¿Has notado cómo ciertas personas entran a una habitación y el aire mismo parece cambiar? No hablan más alto que los demás, no gesticulan como payasos buscando atención, pero algo en su presencia hace que las conversaciones se detengan, que las miradas se dirijan hacia ellos, que el poder se redistribuya sin que nadie entienda exactamente por qué. Esto no es casualidad, es ciencia, es estrategia. Es el arte de la dominación psicológica que Maquiavelo codificó en sus textos, pero que pocos han sabido interpretar correctamente. Durante los próximos 45 minutos, tu percepción del poder cambiará para siempre. No te enseñaré trucos baratos ni técnicas de autoayuda. Te revelaré los mecanismos profundos de la influencia humana, las leyes invisibles que rigen toda interacción social, los secretos que separan a los líderes de los seguidores, a los conquistadores de los conquistados. Al final de este video, no serás la misma persona. Serás alguien que entiende el juego verdadero, alguien que puede ver las cuerdas que mueven a las marionetas. Serás peligroso, no porque hagas daño, sino porque tendrás la capacidad de influir, de persuadir, de comandar respeto sin levantar la voz. Pero te advierto, este conocimiento viene con responsabilidad. Lo que estás a punto de aprender ha sido usado tanto para construir como para destruir. La diferencia estará en cómo decidas aplicarlo. Maquiavelo escribió una vez: todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta frase no era poesía, era cirugía, un bisturí que corta directo al corazón de la naturaleza humana. La mayoría de las personas vive en la superficie. Se preocupan por lo que otros piensan, por ser aceptados, por encajar. Pero el poder verdadero opera en las profundidades, en los niveles subconscientes donde se toman las decisiones reales. Cuando estudias la historia de los grandes líderes, encuentras un patrón inquietante. No eran necesariamente los más inteligentes, ni los más carismáticos, ni siquiera los más fuertes físicamente. Eran los que mejor entendían la psicología del poder. César no conquistó Roma con ejércitos únicamente, la conquistó con percepción, con imagen, con la habilidad de hacer que otros vieran en él lo que necesitaban ver. Napoleón no dominó Europa solo con estrategia militar, sino con la capacidad de proyectar una presencia que alteraba la moral de ejércitos enteros antes de que comenzara la batalla. El poder real es invisible, es la fuerza que hace que otros se muevan sin que tengas que empujarlos. Es la gravedad psicológica que atrae las decisiones hacia ti, que hace que las oportunidades busquen tu puerta en lugar de que tú busques las oportunidades. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Este poder no es innato, no naces con él. Se construye, se desarrolla, se perfecciona a través de principios específicos que Maquiavelo identificó y que la neurociencia moderna ha confirmado. Tu cerebro está constantemente evaluando amenazas y oportunidades. En cuestión de milisegundos, decide si la persona frente a ti es superior, igual o inferior en la jerarquía social. Esta evaluación ocurre antes del pensamiento consciente, antes de las palabras, incluso antes del contacto visual. Los señales que envías en esos primeros momentos determinan cómo serás tratado en los siguientes meses. Si proyectas inseguridad, debilidad o necesidad, el cerebro de la otra persona te catalogará como subordinado. Si proyectas calma, control y una sutil pero innegable superioridad, serás tratado como líder. Esto no es manipulación superficial.
Es comprensión profunda de cómo funcionamos como especie. Durante millones de años, nuestra supervivencia dependió de identificar rápidamente quién tenía el poder en el grupo. Esos instintos siguen ahí, operando silenciosamente en cada reunión de trabajo, en cada cita, en cada interacción social. El misterio es la fuente de todo poder, escribió Maquiavelo en sus cartas privadas. Esta línea nunca apareció en El Príncipe, pero define toda su filosofía del liderazgo. La transparencia es el enemigo del poder. Cuando las personas pueden predecirte, pueden controlarte, cuando saben exactamente qué esperar de ti, pierdes toda ventaja psicológica. El misterio, por el contrario, mantiene a otros en un estado constante de anticipación e incertidumbre. Piensa en las personas más poderosas que conoces. No necesariamente las más famosas, sino las que realmente tienen influencia. Notarás algo peculiar. Hablan menos que los demás. Revelan menos sobre sí mismos. Sus emociones son más difíciles de leer. Esto no es casualidad, es estrategia. Cuando no pueden leerte completamente, su cerebro llena los vacíos con sus propias proyecciones. Y aquí está lo fascinante. La versión de ti que ellos crean en su mente siempre será más poderosa que cualquier versión que podrías explicar verbalmente. El ser humano teme lo desconocido, pero también lo respeta. Es una paradoja evolutiva. Lo que no podemos categorizar completamente nos mantiene alerta, nos fascina, nos atrae y nos repele simultáneamente. Mira a los líderes históricos más efectivos. Stalin raramente hablaba en reuniones, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Steve Jobs era famoso por sus largos silencios durante las presentaciones. Einstein mantenía una imagen pública específica que ocultaba la complejidad real de su personalidad. Pero el misterio no significa ser antisocial o distante. Significa ser selectivo con lo que revelas y cuándo lo revelas. Significa controlar el flujo de información sobre ti mismo como un recurso estratégico. Cuando alguien te hace una pregunta personal, no tienes que responder completamente. Puedes dar una respuesta parcial y después cambiar el tema. Cuando te invitan a explicar tus motivaciones, puedes sonreír ligeramente y decir, es complicado. Esta ambigüedad intencional crea lo que los psicólogos llaman la brecha de curiosidad. El cerebro humano odia los espacios vacíos de información y trabajará incansablemente para llenarlos. Mientras trabaja en descifrar tu misterio, ya estás ocupando un espacio privilegiado en su atención. El misterio también te protege de ser juzgado prematuramente. Cuando revelas todo sobre ti mismo de inmediato, les das a otros toda la información que necesitan para catalogarte, juzgarte y potencialmente descartarte. El misterio mantiene abiertas todas las posibilidades. El primer contacto es decisivo. Antes de que digas una sola palabra, antes de que sonrías o extiendas tu mano, ya has comunicado volúmenes de información sobre quién eres y cuánto poder posees. Maquiavelo entendía que la presencia física es el idioma primario del poder. Todo lo demás, las palabras, las ideas, los argumentos, son secundarios. Si no puedes comandar una habitación con tu mera presencia, tus palabras caerán en oídos sordos. La presencia poderosa comienza con la postura. No estamos hablando de ponerte rígido como un soldado, sino de una alineación natural que comunica confianza y control. Tu columna vertebral debe estar recta, pero relajada. Tus hombros deben estar hacia atrás, pero sin tensión. Tu cabeza debe estar alta, como si un hilo invisible te estuviera levantando desde la coronilla. Esta postura no es solo estética, cambia tu fisiología. Cuando te paras de esta manera, tu cuerpo produce más testosterona y menos cortisol.
Te sientes más confiado y esa confianza se irradia hacia los demás, pero la postura es solo el comienzo. La verdadera presencia viene de la quietud interior. La mayoría de las personas están constantemente en movimiento, tocándose la cara, ajustándose la ropa, cambiando de posición. Este movimiento constante comunica nerviosismo, inseguridad, una necesidad de validación externa. El poder se mueve lentamente. Camina como si el tiempo fuera tu aliado, no tu enemigo. Cuando te sientas, hazlo deliberadamente, como si hubieras elegido exactamente ese momento y ese lugar. Cuando te paras, hazlo con propósito, no como una reacción impulsiva. Tus manos son particularmente importantes. Las manos inquietas revelan una mente inquieta. Mantén tus manos quietas y bajo control. Cuando gesticules, hazlo con intención. Cada movimiento debe tener un propósito, debe agregar algo a tu comunicación. El contacto visual es tu arma más poderosa. Pero no estamos hablando de la mirada intensa y sostenida que usan los novatos tratando de parecer dominantes. Eso es transparente y contraproducente. Estamos hablando de una mirada calmada, evaluativa, que sugiere que estás viendo algo que otros no ven. Mira directamente a los ojos de la persona, pero no como si estuvieras tratando de intimidarla. Mira como si estuvieras estudiando algo interesante, como si fueras un científico observando un espécimen fascinante. Esta mirada es mucho más perturbadora que cualquier intento obvio de dominación. Cuando camines por una habitación, no busques aprobación en las caras de otros. No trates de hacer contacto visual con todos para sentirte incluido. En lugar de eso, muévete como si fueras el propietario del espacio, como si todos los demás fueran invitados en tu territorio. En una cultura que premia el volumen, el silencio se ha convertido en la forma más radical de poder. Mientras otros luchan por ser escuchados, tú serás escuchado precisamente porque no estás luchando. Maquiavelo observó que los gobernantes más efectivos eran también los más selectivos con sus palabras, no porque no tuvieran qué decir, sino porque entendían que las palabras pierden poder cuando se usan en exceso. El silencio hace que tus palabras sean más valiosas. Cuando finalmente hablas, otros prestan atención porque han aprendido que cuando abres la boca, va a salir algo que vale la pena escuchar. Pero el silencio estratégico es más que simplemente hablar menos. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y quizás más importante, cuándo no hablar en absoluto. Cuando alguien te hace una pregunta incómoda, no sientes la obligación de llenar el vacío inmediatamente. Deja que el silencio se extienda por unos segundos. Esta pausa sirve múltiples propósitos. Te da tiempo para formular una respuesta inteligente, hace que la otra persona se sienta ligeramente incómoda y cuando finalmente respondes, tus palabras tienen más peso. En las conversaciones grupales, no trates de contribuir a cada tema. Escucha, observa y habla solo cuando tengas algo genuinamente valioso que agregar. Cuando todos están hablando al mismo tiempo, el que permanece callado a menudo se convierte en el centro de atención. El silencio también es una herramienta de negociación increíblemente poderosa. Después de hacer una oferta o un pedido, cállate. No expliques, no justifiques, no trates de llenar el silencio incómodo. Deja que la otra persona procese lo que has dicho. Frecuentemente ellos mismos llenarán el silencio con concesiones. Cuando alguien está hablando demasiado, revelando más información de la que debería, no los interrumpas. Tu silencio los alentará a continuar revelando información que podrías usar más tarde. Las personas se sienten incómodas con el silencio y tratarán de llenarlo, a menudo para su propio detrimento. Pero quizás lo más importante es que el silencio te da poder de observación. Mientras otros están ocupados hablando,
Tú puedes estudiar la dinámica de la habitación, identificar las verdaderas líneas de poder, notar quién está realmente escuchando y quién está simplemente esperando su turno para hablar. Lo que es fácil de obtener es fácil de descartar, escribió Maquiavelo en una carta a su amigo Francesco Vettori. Esta observación se aplica no solo a los objetos, sino especialmente a las personas. En una época donde todos están disponibles constantemente, la escasez se ha convertido en el lujo supremo. Tu tiempo, tu atención, tu presencia, estos deben ser recursos limitados que otros deben ganarse, no regalos que distribuyes libremente. Observa a las personas más influyentes que conoces. No están disponibles las 24 horas del día. No responden inmediatamente a cada mensaje. No aparecen en cada evento social. Su escasez los hace más valiosos, no menos. Esto puede parecer contradictorio en una cultura que premia la accesibilidad y la apertura. Pero la psicología humana no ha cambiado en miles de años. Valoramos lo que es difícil de obtener y descartamos lo que está siempre disponible. La escasez debe aplicarse estratégicamente a diferentes aspectos de tu vida. Tu tiempo debe parecer valioso. Cuando alguien te pide reunirse, no debes estar disponible inmediatamente, no porque seas arrogante, sino porque tienes otras prioridades importantes. Tu atención emocional también debe ser escasa. No debes estar emocionalmente disponible para cada drama, cada crisis, cada necesidad de validación de otros. Esta disponibilidad emocional constante no te hace una buena persona, te hace una persona sin valor. Incluso tu aprobación debe ser escasa. Si elogias todo, tus elogios no significan nada. Si criticas constantemente, tus críticas pierden poder. Pero si eres selectivo tanto con tu aprobación como con tu desaprobación, ambas adquieren un peso significativo. La escasez física también es importante. No debes estar en todos los lugares todo el tiempo. Tu presencia debe ser un evento, no una constante. Cuando apareces, debe sentirse especial. Cuando te vas, debe sentirse como una pérdida. Esto no significa ser antisocial o cruel. Significa ser selectivo. Significa valorar tu propia energía y tiempo lo suficiente como para no regalarlos indiscriminadamente. La escasez también se aplica a la información que compartes sobre ti mismo. No debes ser un libro abierto que cualquiera puede leer. Tus pensamientos, tus planes, tus sentimientos, estos deben revelarse gradualmente como recompensas por la confianza ganada y el respeto demostrado. Maquiavelo entendía algo que los políticos modernos han redescubierto. Quien controla la historia, controla el poder. No se trata solo de lo que sucede, sino de cómo se cuenta lo que sucede. Cada situación, cada interacción, cada conflicto puede ser enmarcado de múltiples maneras. La versión que prevalece determina quién emerge como el héroe, quién como el villano y quién como la víctima. Cuando algo sale mal en tu trabajo, puedes permitir que otros definan la situación como tu fracaso, o puedes redefinirla como una oportunidad de aprendizaje que revela problemas sistémicos más grandes. Cuando alguien te critica, puedes aceptar su marco de que algo está mal contigo, o puedes reencuadrar la situación como una diferencia de perspectivas que revela algo interesante sobre ambos puntos de vista. El control de la narrativa comienza con el control del lenguaje. Las palabras que usas para describir eventos, personas y situaciones moldean cómo otros los perciben. Si describes un conflicto como una discusión, suena negativo. Si lo describís como una discusión apasionada sobre temas importantes, suena productivo. También debes controlar el timing de la información. No reveles todo lo que sabes de inmediato. Libera información estratégicamente, cuando servirá mejor a tus propósitos.
A veces, la información es más poderosa cuando se mantiene en reserva que cuando se usa inmediatamente. Aprende a hacer preguntas que dirijan la conversación hacia donde quieres que vaya. En lugar de hacer declaraciones que pueden ser debatidas, haz preguntas que guíen a otros hacia las conclusiones que quieres que alcancen. ¿No te parece que es más poderoso que yo creo que? Cuando otros tratan de controlarte definiendo la situación de cierta manera, no aceptes pasivamente su marco. Esa es una perspectiva interesante. Otra forma de verlo sería: esta frase te permite reconocer su punto de vista sin aceptarlo y presenta tu propia perspectiva como una alternativa igualmente válida. La historia se escribe desde múltiples ángulos. Tu trabajo es asegurarte de que tu ángulo sea el que prevalece, no a través de la fuerza o la manipulación obvia, sino a través de la persuasión sutil y el posicionamiento estratégico. El poder real viene de ver lo que otros no ven. Mientras la mayoría de las personas se enfocan en las palabras que se dicen, tú debes entrenar tu atención en todo lo que no se dice: los gestos inconscientes, las microexpresiones, los cambios en el tono de voz, las pausas significativas. Maquiavelo era un estudiante obsesivo del comportamiento humano. Sus cartas están llenas de observaciones detalladas sobre los gestos, expresiones y hábitos de las personas poderosas con las que interactuaba. Entendía que la verdad raramente se encuentra en las palabras, sino en las señales involuntarias que las acompañan. Cuando alguien dice, "por supuesto que confío en ti", mientras cruza los brazos y evita el contacto visual, la información real está en el lenguaje corporal, no en las palabras. Cuando alguien habla sobre lo seguro que se siente sobre una decisión, pero su voz sube ligeramente de tono, su inseguridad es palpable para quien sabe escuchar. Las microexpresiones son particularmente reveladoras. Estas son expresiones faciales que duran menos de medio segundo y reflejan emociones genuinas antes de que la persona pueda controlarlas conscientemente. Un flash de disgusto, un momento de miedo, una sonrisa genuina que aparece antes de la sonrisa social. Estas señales te dan acceso directo a lo que la persona realmente está sintiendo. La dirección de la mirada también es informativa. Cuando las personas mienten, sus ojos frecuentemente se mueven en patrones específicos. Cuando están recordando información verdadera versus construyendo información falsa, los movimientos oculares son diferentes. Cuando sienten atracción, disgusto o miedo, sus pupilas se dilatan o contraen de maneras específicas. La postura revela jerarquía. Quien se sienta más recto, quien ocupa más espacio, quien se inclina hacia adelante versus quien se recuesta. Todas estas son señales de estatus relativo. Las personas de menor estatus, inconscientemente, copian la postura de las personas de mayor estatus. Los patrones de respiración cambian con las emociones. La respiración shallow y rápida indica ansiedad o excitación. La respiración profunda y lenta sugiere calma y control. Cuando puedes ver estos cambios en tiempo real, puedes ajustar tu aproximación para ser más efectivo. Pero quizás lo más importante es aprender a leer las dinámicas grupales. En cualquier grupo hay una jerarquía invisible. Observa quién habla primero, quién es interrumpido, hacia quién se dirigen las miradas cuando se hace una pregunta importante, quién tiene el poder de cambiar el tema de conversación. Estas observaciones te dirán más sobre la verdadera estructura de poder que cualquier organigrama oficial. El poder más peligroso es el poder que la gente no puede ver. Cuando otros saben que estás tratando de influenciarlos, automáticamente activan sus defensas psicológicas. Pero cuando tu influencia opera por debajo del radar de la conciencia, es prácticamente irresistible. Maquiavelo escribió sobre este principio cuando aconsejó:
Un príncipe sabio debe hacer que sus súbditos crean que sus decisiones son propias. La influencia más efectiva es la que hace que otros lleguen a tus conclusiones por su propia cuenta, sintiéndose inteligentes y autónomos en el proceso. Esta influencia invisible opera a través de varios mecanismos psicológicos. El primero es la reciprocidad. Cuando haces algo por alguien, especialmente algo pequeño e inesperado, crearás un impulso psicológico en esa persona de devolverte el favor. Pero esto debe hacerse sutilmente, sin mencionar explícitamente que esperas algo a cambio. El segundo mecanismo es la consistencia. Las personas tienen una necesidad profunda de ser consistentes con sus acciones y declaraciones previas. Si puedes hacer que alguien tome una pequeña decisión que vaya en la dirección que deseas, será más probable que tome decisiones más grandes en la misma dirección más tarde. El tercer mecanismo es la prueba social. Las personas miran a otros para determinar el comportamiento apropiado, especialmente en situaciones ambiguas. Si puedes demostrar que personas como ellos ya han tomado la decisión que quieres que tomen, será mucho más fácil influenciarlos. El cuarto mecanismo es la autoridad. Las personas automáticamente obedecen a figuras de autoridad, incluso cuando esa autoridad es sutil o implícita. No necesitas un título oficial para proyectar autoridad. Puedes hacerlo a través de tu conocimiento, tu confianza y tu habilidad para tomar decisiones firmes. El quinto mecanismo es la escasez, que ya discutimos. Cuando algo parece limitado o difícil de obtener, las personas lo desean más intensamente. El sexto mecanismo es la simpatía. Es más fácil influenciar a personas que sienten una conexión contigo. Pero esta conexión debe construirse auténticamente, encontrando puntos genuinos de similitud e interés compartido. La clave es usar estos mecanismos de manera ética y sutil. No estás manipulando a las personas hacia decisiones que van contra sus intereses. Estás ayudándolas a tomar decisiones que son buenas tanto para ellas como para ti. Uno de los conceptos más contraintuitivos pero poderosos en el arsenal maquiavélico es saber cuándo retirarse. La mayoría de las personas cree que el poder viene de la persistencia constante, de nunca ceder, de siempre presionar hacia adelante. Pero Maquiavelo entendía que a veces la retirada puede ser más poderosa que el avance. La retirada estratégica no es rendición, es reposicionamiento. Es dar un paso atrás para poder saltar más lejos. Es ceder terreno temporalmente para ganar una ventaja permanente. En las negociaciones, por ejemplo, estar dispuesto a alejarse de un trato te da un poder enorme. Cuando la otra parte sabe que realmente estás preparado para irte, deben tomar en serio tus términos. Pero si perciben que estás desesperado por cerrar el trato, no importa cuán fuerte sea tu posición de negociación en papel. En las relaciones personales, la retirada estratégica puede restaurar el equilibrio de poder. Cuando alguien te da por sentado, cuando toman tu presencia como garantizada, un periodo de menor disponibilidad puede hacer que revalúen tu importancia en sus vidas. En situaciones de conflicto, la retirada puede desenmascarar las verdaderas intenciones de tu oponente. Cuando dejas de resistir, cuando te retiras del conflicto, tu oponente debe mostrar su mano real. Si continúan atacando incluso después de que te has retirado, revelan que sus motivaciones son más sobre destruirte que sobre resolver el problema original. La retirada también te da tiempo y espacio para la reflexión estratégica. En el calor del momento, es fácil tomar decisiones emocionales que no sirven a tus intereses a largo plazo. La retirada te permite enfriar las emociones, analizar la situación objetivamente y desarrollar una respuesta más efectiva. Pero la retirada estratégica debe ser ejecutada con cuidado. No debe verse como debilidad o rendición.
debe comunicarse como una elección deliberada, no como una reacción desesperada. Necesito tiempo para considerar esto adecuadamente. Es muy diferente a no sé qué hacer. Ningún líder, por más poderoso que sea, opera en el vacío. El poder real viene de la habilidad de construir y mantener una red de alianzas que te apoyen, incluso cuando no estás presente para defenderte. Maquiavelo entendía que las alianzas más fuertes no siempre son las más obvias. A veces, un aliado silencioso es más valioso que un defensor vocal. A veces, la persona que no dice nada en la reunión pero habla contigo después es más influyente que la persona que domina la discusión pública. La construcción de alianzas comienza con la identificación de intereses compartidos. No necesitas que todos te amen, necesitas que vean valor en tu éxito. Cuando tu éxito contribuye al éxito de otros, tienes la base para una alianza duradera. Estas alianzas deben ser cultivadas cuidadosamente a lo largo del tiempo. Pequeños favores, información compartida, apoyo en momentos críticos. Estas inversiones crean capital social que puedes usar cuando más lo necesites. Pero las alianzas también requieren mantenimiento. Debes estar genuinamente interesado en el éxito de tus aliados, no solo en cómo pueden servirte. Las alianzas más fuertes son mutuamente beneficiosas, donde ambas partes ganan más de la relación de lo que invierten en ella. También debes ser estratégico sobre qué alianzas haces públicas y cuáles mantienes privadas. A veces, una alianza abierta puede crear enemigos innecesarios. Otras veces, una alianza secreta pierde poder si no es conocida por aquellos a quienes necesitas influenciar. La diversidad en tus alianzas también es importante. No todos tus aliados deben ser del mismo círculo o nivel de poder. Necesitas aliados en diferentes niveles de la jerarquía, en diferentes departamentos o industrias, con diferentes tipos de influencia. Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Es una frase que se atribuye a Maquiavelo, aunque probablemente no la escribió, pero captura perfectamente su filosofía sobre el manejo de la oposición. Los enemigos son inevitables cuando tienes poder real. Si no tienes enemigos, probablemente no estás haciendo nada lo suficientemente significativo como para amenazar el status quo. La cuestión no es si tendrás enemigos, sino cómo los manejarás. El primer paso es identificar a tus verdaderos enemigos versus aquellos que simplemente no están de acuerdo contigo. Un verdadero enemigo activamente trabaja contra tus intereses y no puede ser razonado o convertido. Alguien que simplemente tiene una opinión diferente puede potencialmente convertirse en un aliado bajo las circunstancias correctas. Para los verdaderos enemigos, Maquiavelo aconsejaba una aproximación calculada y fría. No permitas que las emociones guíen tu respuesta. Los enemigos que pueden provocarte hacia reacciones emocionales han ganado una victoria importante. A veces, la mejor estrategia es simplemente aislar al enemigo, quitarle su base de apoyo, hacer que su oposición parezca poco razonable o contraproducente. Esto es más efectivo que el ataque directo, que puede generar simpatía por tu enemigo. Otras veces, puedes convertir a un enemigo en un aliado ofreciendo algo que valoran más que su oposición hacia ti. Maquiavelo creía que los intereses compartidos pueden superar las antipatías personales. Pero nunca subestimes a un enemigo, incluso uno que parece débil o derrotado. Los enemigos subestimados son los más peligrosos porque atacan cuando menos lo esperas. Todos ven lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de los muchos que tienen la majestad del Estado para defenderlos. Esta cita de Maquiavelo captura uno de los aspectos más importantes del poder.
la diferencia entre tu imagen pública y tu realidad privada. El poder requiere actuación, no en el sentido de ser falso, sino en el sentido de presentar la versión de ti mismo que mejor sirve a tus objetivos. Tu máscara de poder no es una mentira. Es una selección cuidadosa de qué aspectos de tu personalidad mostrar en qué situaciones. En una negociación puedes enfatizar tu lado analítico y determinado. En una situación social puedes mostrar tu lado más cálido y accesible. Ambos son genuinos, pero sirven a propósitos diferentes. Esta máscara debe ser consistente pero no rígida. Las personas necesitan poder predecir ciertos aspectos de tu comportamiento, pero también necesitan sentir que hay profundidades que no han explorado completamente. La máscara del poder también incluye el control emocional. Esto no significa suprimir todas las emociones, sino elegir cuándo y cómo expresarlas para máximo impacto. Una explosión de ira ocasional puede ser devastadoramente efectiva si normalmente eres calmado y controlado. Pero si estás constantemente emocional, tus emociones pierden todo poder. La vulnerabilidad también puede ser parte de tu máscara, pero debe ser vulnerabilidad estratégica. Mostrar una debilidad menor puede hacer que otros bajen la guardia y revelen debilidades mayores. Admitir un error pequeño puede establecer tu credibilidad para cuando necesites ser creído en asuntos más importantes. Maquiavelo entendía que el timing lo es todo en el ejercicio del poder. La misma acción puede tener resultados completamente diferentes dependiendo de cuándo se ejecuta. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es quizás la habilidad más importante que un líder puede desarrollar. En política, Maquiavelo observó que los líderes exitosos tenían un sentido intuitivo del momento oportuno. Sabían cuándo el público estaba listo para un cambio, cuándo los enemigos estaban débiles, cuándo las circunstancias externas creaban oportunidades que podrían no repetirse. Este principio se aplica igualmente en la vida personal y profesional. En las negociaciones, el tiempo de tu oferta puede determinar si es aceptada o rechazada. Demasiado temprano, y la otra parte no ha sentido suficiente presión para considerar términos que normalmente rechazarían. Demasiado tarde, y pueden haberse comprometido con una alternativa. En las relaciones, el timing de las conversaciones difíciles es crucial. Abordar un tema sensible cuando la otra persona está estresada o distraída casi garantiza un resultado negativo. Pero esperar el momento cuando están receptivos y relajados puede llevar a una resolución positiva del mismo problema. El poder también viene de controlar el timing de otros. Cuando estableces las fechas límite, cuando programas las reuniones, cuando decides cuándo está lista la información para ser compartida, estás ejerciendo control sobre el flujo de eventos. A veces, el poder viene de acelerar el tiempo, crear urgencia, presionar para decisiones rápidas, capitalizar el momentum. Otras veces, el poder viene de desacelerar el tiempo, insistir en más análisis, tomar tiempo para consultar con otros, permitir que las emociones se enfríen. La paciencia es una forma de poder en sí misma. En una cultura de gratificación instantánea, la persona que puede esperar el momento correcto tiene una ventaja significativa sobre aquellos que sienten que deben actuar inmediatamente. En la era digital, la información es poder de maneras que Maquiavelo apenas podría haber imaginado. Pero los principios que identificó sobre el control de la información siguen siendo relevantes. Quien controla qué información se comparte, cuándo se comparte y con quién se comparte, tiene un poder enorme sobre los resultados. Esta no es manipulación maliciosa. Es reconocimiento de que la información nunca es neutral. Toda información está enmarcada, contextualizada e interpretada.
Tu trabajo es asegurarte de que la información se presente de manera que sirva a la verdad y a tus objetivos simultáneamente. Esto significa pensar cuidadosamente sobre el contexto en el que presentas información, las comparaciones que haces, los detalles que incluyes o excluyes. También significa ser estratégico sobre cuándo eres completamente transparente versus cuándo mantienes cierta información en reserva. La transparencia total no siempre es la estrategia más efectiva, especialmente en situaciones de negociación o conflicto, pero el control de la información también incluye ser un consumidor inteligente de la información que otros comparten contigo. Siempre pregúntate, ¿por qué me está diciendo esto esta persona? ¿Qué podrían estar omitiendo? ¿Qué agenda podría estar sirviendo esta información? Maquiavelo estaba obsesionado con la posteridad, con cómo los líderes son recordados después de su muerte. Entendía que el poder verdadero trasciende la vida individual. Se convierte en influencia que continúa operando incluso después de que la persona física ya no está presente. Tu legado comienza con las decisiones que tomas hoy. Cada acción, cada decisión, cada relación contribuye a la historia que se contará sobre ti. La pregunta no es si tendrás un legado, todos lo tienen, sino qué tipo de legado será. El legado efectivo requiere consistencia a lo largo del tiempo. Las personas necesitan poder identificar patrones en tu comportamiento, principios que guían tus decisiones, valores que mantienes incluso bajo presión. Sin esta consistencia, tu legado será confuso e incoherente. Pero el legado también requiere impacto. No es suficiente ser consistente, debes ser consistentemente efectivo en la creación de resultados que importan. Tu legado será medido no solo por quién fuiste, sino por qué cambiaste, qué construiste, qué mejoraste. El legado más poderoso es aquel que se perpetúa a sí mismo. Las ideas que plantas, las personas que influencias, los sistemas que creas, estos pueden continuar operando y creando impacto mucho después de que ya no estés activamente involucrado. Maquiavelo es frecuentemente malinterpretado como alguien que abogaba por el poder sin principios morales, pero una lectura más cuidadosa de su trabajo revela una comprensión sofisticada de la relación entre poder y ética. Maquiavelo argumentaba que los líderes enfrentan dilemas morales que las personas privadas no enfrentan. Cuando eres responsable por el bienestar de otros, cuando tus decisiones afectan las vidas de muchas personas, los cálculos morales se vuelven más complejos. Esto no significa que todo vale en la búsqueda del poder, significa que debes ser thoughtful sobre las implicaciones morales de tus acciones, considerando no solo las consecuencias inmediatas, sino también los efectos a largo plazo. El poder conlleva responsabilidad. Mientras más poder tienes, mayor es tu obligación de usarlo sabiamente. Esto incluye la responsabilidad hacia aquellos que dependen de ti, hacia las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de tus decisiones, y hacia los principios que dicen representar. La integridad no es incompatible con el poder efectivo. De hecho, la integridad a largo plazo es frecuentemente la estrategia más poderosa, porque construye la confianza y credibilidad que son esenciales para la influencia sostenida. El mundo que Maquiavelo conocía cambiaba constantemente. Nuevas tecnologías militares, nuevas formas de comercio, nuevas ideas políticas. Entendía que los líderes exitosos deben ser capaces de adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder su núcleo de principios. Esta habilidad de adaptación es aún más crítica en nuestro mundo de cambio acelerado. Las estrategias que funcionaron el año pasado pueden ser obsoletas hoy. Las habilidades que te trajeron al poder pueden no ser las habilidades que necesitas para mantenerlo. La adaptación efectiva requiere un equilibrio delicado. Debes cambiar lo suficiente para permanecer relevante, pero no tanto como para perder tu identidad.
debes evolucionar sin parecer oportunista o inconsistente. Esto significa estar constantemente aprendiendo, constantemente cuestionando tus suposiciones, constantemente experimentando con nuevos enfoques. Pero también significa tener un núcleo sólido de principios y valores que proporcionan continuidad a través del cambio. La adaptación también requiere humildad intelectual, la capacidad de admitir cuando estás equivocado, de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica, de aprender de personas que inicialmente podrías haber descartado. Después de casi 500 años, los principios de Maquiavelo siguen siendo relevantes porque se basan en verdades fundamentales sobre la naturaleza humana que no han cambiado. Las herramientas y tecnologías evolucionan, pero los deseos, miedos y motivaciones básicos de las personas permanecen constantes. El poder que has aprendido a construir en este video no es un juguete, es una responsabilidad. Con él viene la obligación de usarlo no solo para tu propio beneficio, sino para el beneficio de aquellos que están bajo tu influencia. El verdadero test del poder no es si puedes obtenerlo, sino si puedes mantenerlo mientras mantienes tu integridad. No es si puedes influenciar a otros, sino si esa influencia los lleva hacia resultados que realmente mejoran sus vidas. Maquiavelo escribió El Príncipe durante un período de exilio político, mientras reflexionaba sobre las lecciones de una vida dedicada al poder y la política. Sus conclusiones no fueron cínicas, sino pragmáticas. Entendía que el poder sin sabiduría es destructivo, pero también que la sabiduría sin poder es inefectiva. Tu desafío ahora es tomar estos principios y aplicarlos de manera que honre tanto tu ambición como tus valores. Usar tu nueva comprensión del poder para crear los resultados que realmente deseas en tu vida, mientras contribuyes positivamente a las vidas de otros. El poder verdadero no es la capacidad de dominar a otros, es la capacidad de dominarte a ti mismo. No es la habilidad de forzar el cumplimiento, es la habilidad de inspirar la cooperación voluntaria. No es el control a través del miedo, es el liderazgo a través del respeto. Cuando sales de este video, no eres la misma persona que era cuando comenzó. Has sido introducido a un nivel de comprensión sobre el poder y la influencia que la mayoría de las personas nunca alcanza. Con esta comprensión viene la oportunidad de crear el tipo de vida que realmente deseas. Pero también viene la responsabilidad de usar este conocimiento éticamente, de recordar que el poder verdadero sirve a propósitos más grandes que el ego individual, y de reconocer que el legado más importante que puedes dejar no es cuánto poder acumulaste, sino qué hiciste con ese poder para mejorar el mundo. El juego del poder no termina nunca, pero ahora tienes las reglas, las estrategias y la sabiduría para jugarlo de manera que honre tanto tus ambiciones como tus principios. La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este poder? El mundo está esperando tu respuesta.